Dame un guayoyo. Hoy estamos viendo un capítulo desde otro punto de vista. Hoy estamos con una de las personas más influyentes en el mundo del emprendimiento en Venezuela, pero también que tiene una posición súper corporativa en una de las instituciones más serias y profesionales de Venezuela, que viene de la banca. Hoy tenemos el agrado, el placer, el honor de tener una gran amiga con nosotros en este capítulo de Café con Emprendedores, y yo les quiero presentar a Victoria Nogueroles, directora del Banco Nacional de Crédito, pero además una figura que desde que volvió a Venezuela, a su país, ha venido con las ganas de querer revolucionar todo lo que está pasando al máximo y tratar de ver que todas esas personas que están soñando tengan herramientas para llevar sus sueños a la realidad. Victoria sigue impulsando el emprendimiento desde distintos espacios, pero a la vez está en una posición súper corporativa. Entonces hoy vamos a tocar ambas visiones, ambas perspectivas, y sobre todo vamos a preguntarle esos secretos a Victoria. Victoria, bienvenida a Café con Emprendedores. Daniel, qué increíble. No puedo creer que estoy aquí. Se logró. Se logró. Además, qué emoción. Tuve la suerte de yo entrevistarte y ahora estar del otro lado. Me encanta. Y ver esta faceta tuya que la veo en las redes, pero en este espacio tan acogedor, tan inspirador, con un café. Gracias por la invitación y la oportunidad. Me encanta. Y siempre que hablamos es como que se nos queda corto el tiempo, porque gracias por esa intro, pero yo creo que este es uno de los espacios donde vamos a poder mostrar un poquito lo que siempre hablamos cuando nos estamos tomando un café, cuando nos encontramos por ahí, y de la emoción que tenemos por ver los negocios que están pasando en Venezuela, pero sobre todo lo que estamos haciendo. Y eso es lo que queremos ver, Victoria. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la pasión que hay detrás de todo lo que estás construyendo? Y sobre todo, ¿qué oportunidades estás viendo hoy en día en Venezuela? ¿Qué crees que es lo que puede pasar en el futuro? ¿Y cómo lo vamos a vivir sin ninguna expectativa de si pasa o no pasa, sino qué hacer hoy? Porque creo que eso es lo que el emprendedor tiene que empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a construir hoy? ¿Qué vamos a ejecutar hoy? Y ver qué es lo que sigue trayéndonos Venezuela, ¿no? Victoria, me encanta que estemos aquí. Estábamos hablando un poquito behind the scenes. Estábamos hablando de cómo los dos tenemos un espacio de media, de show, de arte. Tú con tu programa de televisión Emprendiendo con Victoria. Nosotros aquí con Café con Emprendedores. ¿De dónde nace esa idea de Emprendiendo con Victoria? Que es tu espacio como de diversión, tu espacio creativo, tu espacio de conocer. Sí, mira. Bueno, me hiciste varias preguntas, pero Shot de café y para adelante. Para adelante. Ese espacio, la verdad es que fue una oportunidad que se me presentó. No fue, primero, como te comentaba, no soy comunicadora, no es mi fuerte, aunque en mi pasado yo quería ser cantante. Entonces, qué curiosa las vueltas que da la vida, porque tú dices, bueno, no logré ser cantante, pero he tenido la bendición que la vida da muchas vueltas, y hay muchas veces que estoy detrás de un micrófono o de una cámara, pero se me presentó la oportunidad. Yo creo que te lo comentaba cuando estábamos hablando hace un rato, por trabajar en el sector bancario, de una manera muy orgánica, recibía a mucha gente, sobre todo, bueno, a mí me encantan lo que tú decías, toda la parte de servicio al cliente. Creo que esa es la base de todo, ¿no? El servicio de excelencia, y primero que cada cliente es un mundo, Claro. Es un ambiente súper dinámico, y de cada reunión o cada cliente que tú puedes conocer o cada encuentro que puedes tener con un empresario, un visionario, un emprendedor, un soñador, corporativo, comerciante, venían evidentemente a lo típico. Si me ven como banco, necesito capital o necesito fondos o cómo muevo mi plata o el manejo de eso tan preciado que es el dinero. Claro. Y yo empecé a oír esta historia y yo decía, no puede ser. Y en ese momento yo acababa de llegar a Venezuela hace 4 años, y alguien se me acercó, me escucharon dando una charla y me dijeron, mira, estamos buscando una host para un programa en televisión para entrevistar a emprendedores. Y mi primera reacción fue como, no, mira. ¿Para qué? Ni de vaina. Primero, no conozco, tengo muchos años afuera, no sé si hay profundidad en el mercado, la verdad es que a quién entrevisto. Y me quedé un poco con esa idea, y empecé a preguntarle a amigos o personas que conocía, si tuviera un programa, ¿tú vendrías? ¿Te interesaría? Sí, claro que sí, claro que sí. Y
Y bueno, empecé a tocar unas puertas. La primera llamada que hice fue a AGE, porque pensaba y decía, ¿en serio? sí, llamé a AGE y hablé con varios miembros de la Junta en ese momento, hace 4 años. Se me está presentando esta oportunidad, pero no sé si tengo la cantidad de personas como para sostener un programa. Pero realmente lo dije, no, mejor no es el momento. Y me quedé pensando y cada vez llegaban más historias a mi oficina y a mi escritorio, literal. Y yo escuchaba esta pasión o estos empresarios, emprendedores, las cosas que estaban haciendo en nuestro país. Y yo decía, qué bendición poder estar aquí en esta posición donde escucho todo esto. ¿Cómo no hacerlo y darle visibilidad o la oportunidad que otros escuchen estas historias que a mí me llenan el alma, el espíritu y me mueven esa fibra para continuar con ese propósito, ganas de seguir para adelante? Y además, sobre todo, que cada historia te dice, wow, hay espacio para todos, hay demasiado por hacer y qué increíble las cosas que está haciendo el venezolano con las dificultades en su momento, porque cada momento y cada jurisdicción tiene sus complejidades. Pero viniendo tantos años, de vivir tantos años afuera, yo decía, qué admirable. Siempre lo digo, el ser emprendedor en Venezuela es como un superpoder. ¿Sabes? Esa capacidad de resiliencia. Y bueno, decidí aventurarme y hacer como una prueba piloto de una temporada. Y cada temporada así, bueno, una temporada más y de temporada en temporada ya llevo más de 3 años grabando y lo increíble es que la lista, yo siempre dije, bueno, cuando se acaben las personas, dejo de hacer el programa y la lista no se acaba. Y cada vez hay mejores historias, más soñadores, más jóvenes queriendo hacer cosas. Entonces, así empezó. Bonito. El camino del programa Emprendiendo con Victoria. Y te digo la verdad, más que, primero para mí ha sido un gran aprendizaje, porque bueno, eso te da fogaje, uno aprende. Tú ves mis primeros programas y vas viendo como la evolución. Como todo en cualquier emprendimiento uno va aprendiendo en el camino. Exacto. Malo es no ejecutar, malo es quedarte viendo, preparándote todo el día. Pero sobre todo es, cada vez que termino las entrevistas digo, esto no puede parar, porque más de que darle visibilidad o inspirar a esos jóvenes venezolanos o a ese televidente que nos puede estar escuchando, es lo que yo recibo en esos 25 minutos de conversación, que es como fuego, literal. Claro. ¿Sabes? Una cosa que te llena por dentro, que tú dices, hay que seguir hacia adelante y te tienes que atrever. Y está súper interesante porque cuando obviamente hablas desde el punto del espíritu de Victoria, un espíritu que apoya, que anima, que entrega demasiadas buenas vibras, energía a los emprendedores que se vienen a sentar con ella, pero también representas un banco. Sí. Que los bancos están acostumbrados o reconocidos, o la referencia de un banco es, bueno, frío, institucional y financiero. O sea, tú no ves al banco como una persona soñadora. Sin embargo, en Venezuela, cuando hablas del Banco Nacional de Crédito, ha ido cambiando la imagen hacia los que están apostando al emprendimiento, los que están apostando a la innovación, los que quieren que se generen más negocios en Venezuela. ¿Eso es porque llegó Victoria al banco o ya venía más bien la traída de Victoria? Mira, Victoria, estamos con este nuevo plan del banco, queremos apoyar más al emprendimiento, súmate en este proyecto. O sea, ¿cómo entra ese espacio corporativo? Mira, yo, primero en mi caso personal, Victoria, yo creo que tuve la suerte que a mí aquí en este país se me alinearon mucho las estrellas, ¿sabes? De la misma manera que no logré ser cantante y hice todo para hacerlo y no lo logré, por diferentes razones. Aquí yo decía, wow, todo está como que encajando y está funcionando y está fluyendo. Pero claro que viniendo, como bien tú dices, de un sector sumamente regulado, burocrático, donde estás hablando del manejo del dinero, claro, donde tienes que mantener una manera, una forma. Puede ser que yo tenía la iniciativa y las ganas, pero si yo no hubiese tenido el acompañamiento o por lo menos el visto bueno, no lo hubiese podido hacer. Claro. Porque yo estaba trabajando en el banco. Claro. Y entonces fue, creo que una mezcla de todo, un poco las ganas, ese valor agregado que yo trataba de convencer de algo que estaba viendo, claro, que pensaba que era
sumamente importante y creo que eso también viene un poco como esa empatía de mujer, no por ser mujer o hombre, sino cuando uno como mujer tiene esa parte como empática y de intuición. Yo decía, es un poco humanizar un poco el tema de la banca. Claro. Y quitar un poco ese sentimiento de intimidación, claro, o de tanto formalismo, que sin duda alguna es importante la formalidad, la disciplina, pero eso no quiere decir que debe ser complejo. Claro. Entonces, sí, gran parte eran mis ganas, pero hay un motor por detrás que me ha dado la oportunidad, que me ha enseñado mucho. Llevo 11 años trabajando con el grupo, aquí 3 años trabajando en el banco, en el BNC, pero ha sido un camino de aprendizaje muy largo donde sin duda es un estira y encoge. Claro. ¿Qué das tú y qué posibilidad te dan a ti? Claro. Y creo que a mí me han dado la oportunidad, pero la he asumido con mucha responsabilidad, humildad y mucho respeto. Claro. para poder mezclar lo que me apasiona y me mueve la fibra y esa parte de dar tu granito de arena desde donde puedes y siempre cumpliendo con unos estándares o unas formas, porque estás representando Claro. a una institución y tampoco te puedes quitar un nombre. Claro. Entonces, y al final creo que conseguiste el espacio de tú ser más bien quien abre los brazos a esos emprendedores, quien abre los brazos a esos pequeños empresarios que se quieren acercar a la banca y lo bien intimidante y ahora lo dicen, simplemente tengo que formalizar y lo logro. exacto. O tengo que cumplir con mis requisitos y lo logro, pero no es que jamás lo voy a no poder hacer llegar ahí. Sí se puede, pero cumpliendo con ciertos requisitos. Correcto. Victoria, recibes muchas propuestas hoy en día en el banco. O sea, cuando estás sentada en tu escritorio te suelen llegar emprendedores, te suelen llegar muchos deals. ¿Cómo funciona esa vida desde ese espacio? Mira, muchísimas. O sea, es la realidad. ¿Buenas o muy locas o más o menos un poquito de ambas? ¿Cómo es eso? La verdad, hay un poco de todo, pero me atrevería a decir que la mayoría muy buenas. Lo que a veces es frustrante es que creo que estamos en un proceso, inclusive desde hace 3 años, es un ecosistema que tú bien sabes que está naciente. Ya no diría que estamos en pañales, creo que ha evolucionado. Gateando. Ya estamos gateando. Me atrevería a decir que estamos dando nuestros primeros pasos. Pero la parte frustrante es que la mayoría de los proyectos son fantásticos, pero no necesariamente el vehículo ideal para un emprendimiento o un startup no es el banco. Claro. O sea, el banco lo que da es crédito. Y tu primer approach no puede ser un crédito. Y para un emprendedor o para un startup, un crédito te termina ahorcando o coloquialmente desangrando. Porque por eso existen las figuras de fondos de capital de riesgo, VCs, que son otro tipo de estructuras y vehículos que te permiten respirar por un tiempo, porque un emprendedor no, para poder arrancar, no puede estar pagando intereses desde el mes 1. Y la figura de un crédito o un pagaré, que son normalmente las figuras o los productos que ofrece un banco, no necesariamente son la herramienta ideal o la solución o alternativa ideal para ese tipo de audiencia. Entonces, sí las recibo y creo que la pregunta no es tanto si son buenas o no, es un poco a veces la frustración como ¿cómo hago para apoyarte? Porque no necesariamente el crédito es la mejor solución para ti. Claro. Pero sí insisto que sí considero, tú bien sabes que cuando vas a montar un emprendimiento o un negocio o una startup, la base de todo es la formalización y esa disciplina. Claro. Inclusive cuando tú vas a montar una empresa, tú tienes que abrir una cuenta bancaria. Entonces es el primer paso. Claro. Y cómo además tú demuestras ese crecimiento
de una manera objetiva y transparente, y básicamente es a través de tus movimientos transaccionales bancarios. Claro. Entonces creo que sí. Yo siempre digo que el primer paso no es formalizar cuando estás montando un emprendimiento. Exacto. Pero sin duda alguna tiene que ser bastante rápido ese proceso de formalización. Es decir, no piensas que porque no puedes formalizar no puedes arrancar. No, puedes arrancar. Claro que puedes arrancar. Arranca informal. Resuelve cómo vas a tener todo tu emprendimiento al día. Pero apenas tengas la oportunidad de poder formalizar, apenas hagas tus primeros ingresos y tienes esa platica para crear la compañía, para abrirte la cuenta en el banco, hazlo. Porque mientras tengas más tiempo de récord histórico con el banco, de cierta manera vas a tener más beneficios con esa relación. Bueno, trabajar con un banco es un tema que se basa en la confianza. Entonces, mientras el emprendedor le muestra al banco, de cierta manera, sus buenos actos, su buena fe, sus buenos hechos, su buen recorrido, se va a generar esa confianza para que el banco diga, mira, yo te presto plata, pues, yo te presto plata y esta plata espero que me la devuelvas. Porque al final ese es el negocio del banco, o sea, que es prestar para recibir la plata de vuelta. Es intermediar el dinero. Al final tienes que devolverle la plata al banco, y si bien es cierto, yo creo que eso termina siendo una etapa del emprendimiento donde tiene que acudir a la banca. No es cuando naces. Correcto. Ni tampoco ya cuando estás, no sé, en etapas medias. O sea, pudiese ser, yo pensaría que el mejor momento de acudir a un banco es cuando ya estás facturando, cuando ya tienes una cierta estabilidad que tú puedes comprometerte a 12 meses, a 18 meses, a tú decir, sí, yo sé que yo por los próximos 12 meses voy a estar facturando. No sé si creciendo, pero por lo menos voy a seguir facturando lo que estoy facturando ahorita porque probé un mercado, mi producto es una solución que sí está solventando un problema, la gente me está recomprando. O sea, hay ciertos factores importantes que tienes que tomar en cuenta antes de ir al banco, ¿no? Pero sin duda alguna, el banco es un motor que impulsa los negocios en cualquier país, no solamente en Venezuela. Victoria, ¿qué se puede hacer ahorita? ¿Cómo hacemos para ayudar a todos estos emprendedores? O no ayudarlos. ¿Cómo hacemos para que ellos nos ayuden a nosotros y nos permitan formar parte de esas oportunidades increíbles que se están gestando ahorita en Venezuela? ¿Cómo lo ves? ¿En qué nos metemos? ¿Montamos un fondo aparte? ¿Qué hacemos? Lo del fondo es una idea que tengo desde que llegué. ¿Qué hacemos? Llamamos a 40 panes y decimos, mira, vamos a montar el fondo, 30 panes. ¿Qué nos inventamos? ¿Cómo podemos seguir apoyando aquí? Yo creo que no es una respuesta fácil porque si no, yo creo que vamos por el camino correcto. Todos esos jugadores que vemos en el ecosistema emprendedor en Venezuela, yo me leí un libro de una consultora mexicana de cómo nace el ecosistema emprendedor y de startups y cómo nace el primer unicornio en México. Y tú lees la historia un poco de esa evolución en México y es muy parecida a como vamos nosotros. Yo creo que se está haciendo. Es un trabajo colaborativo de parte del sector público, sector privado, academia, donde, y bueno, indudablemente la banca, nosotros tenemos una gran suerte en este país porque Venezuela, por distintas razones, si no es el primero, es de los primeros países más bancarizados de la región. Eso es una maravilla. Eso de verdad que es una maravilla. Eso es un reto para varios países que necesitan bancarizar su población para poder lograr que ciertos startups funcionen, poder agilizar la economía. En nuestro caso, eso no es una barrera. Claro. O sea, somos de los países más bancarizados de la región. Muy difícil aquí que tú conozcas a alguien que no tenga una cuenta bancaria. Sí, o sea, inclusive tú ves cómo funciona el tema de pago móvil y yo he tenido la oportunidad de viajar a otros países donde te muestran soluciones de pagos instantáneos como wow, la gran cosa, y el pago móvil es la gran cosa. Es la gran cosa. Es la gran cosa. Eso igual cuando a veces estás afuera y te hablan de una super app y aquí hay unas apps que no las llaman las super apps y son super apps, claro, donde tienes un montón de funcionalidades. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Es crear comunidad, jugadores importantes que marquen la pauta, democratizar toda la parte educativa, claro, que creo que es la base de todo,
Y lo estamos viendo en bufetes de abogados, las academias están haciendo, cada vez hay más pitch days, cada vez hay más eventos para que jóvenes o emprendedoras puedan conectar, socializar, hacer lo que llaman el networking, conocerte, tener la posibilidad de pedir ayuda, el tener las ganas de dar la mano. Te he visto en un pocotón de pitch days. ¿Tienes algún favorito? ¿Te encanta alguno? Mira. ¿O tienes alguno que te haya sorprendido? Que tú digas, wow, no me esperaba esto. Te digo la verdad, todos me encantan porque cada uno tiene su peculiaridad, pero me ha llamado la atención porque tuve la oportunidad desde el inicio estar en el primer pitch day de la Unimed. Y la forma en cómo ha evolucionado ese pitch day en la Metropolitana es algo realmente impresionante, a cómo empezaron. Sí. Y es cuando tú dices, el ecosistema está evolucionando y hay cada vez más participantes, y es que hay cada vez más cosas que están pasando. Está moviendo muchísimo todo, ¿no? Muchísimo. Wow. Jugadores como Curios, por ejemplo, que hacen estos pitches de niños del colegio. Las competencias. Las competencias. Es una cosa impresionante. Está IESA, el BitLab, UCAP. O sea, hay de todo. En Caracas Campus lo que se está moviendo. Hay capítulo de Founders Institute aquí en Venezuela, que también... Entonces, están los summits, que también están pasando. Ahora hacen encuentros todos los jueves, una vez al mes, que creo que Caracas Tech. Los Caracas Tech Meetup, sí. Ajá. AGE hace sus encuentros. AGE hace. Y cada vez van... Y los bancos han sido un gran aliado para que estas cosas sucedan. Claro. Como pueden, y ofreciendo sus productos y servicios para que estos emprendedores cada vez se vayan formalizando. Claro. La parte pública ha hecho ciertas plataformas y herramientas para ir entubando y formalizando a estos emprendedores de una manera poderlos ir segmentando. Claro. Porque creo que ese es el mayor reto. Sí. Han sacado también libros de la terminología y glosario de tema de emprendimiento. Entonces, oye, yo creo que nos tenemos que dar como... Una palmadita. Una palmadita. Seguimos. Hay mucho por hacer, pero creo que... Estamos encaminados. Estamos encaminados. Yo creo que sí hay un camino claro. Pero sin duda alguna pienso soy una gran partidaria que en estos momentos, sobre todo de cuando hay tanto por hacer y tanto por construir, tantas ideas, tantos emprendedores que tienen esa hambre y esa necesidad, como dices tú, que hay que montar un fondo. Bueno, ahorita está el auge de que van a venir un montón de fondos. Eso está sonando muchísimo. ¿Qué escuchas tú? O sea, a mí no me paran de llamar, mira, ¿en dónde metemos plata en Venezuela? O sea, eso es llamada tras llamada tras llamada, que yo estoy diciendo, mira, si no me estás llamando con el cheque en la mano, no me llames. O sea, transfiere primero y luego me llamas, porque llama, interés, que es buenísimo. Es buenísimo. Porque hay, de cierta manera, una construcción de la confianza en el país, de la confianza en que pueden haber oportunidades de negocio, de la confianza de que esos negocios pueden generar retornos interesantes, de la confianza sobre todo de que el capital en Venezuela puede ser el lugar donde más rinda el capital en el mundo en los próximos 5 años. Venezuela puede convertirse en el país que mejores retornos le entregue a cualquier inversionista en el mundo. Ahora, hay un paso que dar. O sea, me preguntas a mí, siento que todavía estamos ahí como que puede ser, que ese ha sido el puede ser de hace más de 25, 30 años en Venezuela. Venezuela puede ser, pero ahorita se siente como muy cerca. Sí. O sea, siento que ese puede ser, estamos así como el sueño de la Vinotinto. Este año la Vinotinto se va para el Mundial. Estamos a punto, estamos a un juego de ir al Mundial. Yo creo que lo mismo está pasando con que Venezuela se vuelva una de las grandes potencias de Latinoamérica. Estamos ahí. Puede ser, pero uno de los puede ser más cercanos que hemos vivido. Mira, yo creo que son muchos pasos que tenemos que pasar. Estamos así como en Mario Bros, pasando de nivel. Vamos creciendo. Pero
cuando tú ves, creo que realmente lo más importante, indudablemente es lo que tú comentas, la cantidad de fondos que están viniendo, el interés, pero yo creo que tienen que pasar muchas cosas. Todavía los fondos, yo no he escuchado aún de ningún fondo que ha traído, que ha metido la plata. Claro, yo tampoco. ¿Ok? Yo tampoco. Yo estaba... sí he escuchado de muchos players venezolanos que ya tenían plata en Venezuela. Correcto. Y they raise up the level. O sea, dijeron, exacto, vamos a apostar un poquito más. Exactamente. Apostemos más y posicionemos más. Pero yo todavía no he escuchado al primero que venga de Dubái, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, a decir, mira, compré estas 3 empresas, invertí en esas 3 empresas. Todavía no lo he visto. Lo que sí creo es que obviamente ahorita somos como el sexy topic. Hay mucho interés y sí es tal cual lo que tú dices. Está viniendo, yo creo que lo más importante y lo que más valor tiene de todo esto es que por ese interés, por ese potencial de inversión que hay, por la cantidad de cosas que hay por hacer, la gente se está movilizando y está viniendo a Venezuela. Y lo están viendo con sus propios ojos. Claro. No a través de otros, ni de comunicaciones, ni de redes, sino que lo están viviendo en carne propia. Claro. Y cuando tú tienes un extranjero que viene y ve lo que realmente está sucediendo aquí, tú ves la cara de impresión. Porque más allá de lo que puedan ver en análisis financiero y las capacidades de retorno, capacidad de crecimiento económico, potencial, el tema petrolero, es que la gente de afuera tenía una percepción muy diferente en base que cuando vienen y lo ven en vivo, dice, ya va un momentico. Claro. O sea, aquí hay cosas interesantes pasando. Hay empresas, esto es un país que está operativo. Aquí está funcionando. Sí. Entonces, con sus complejidades, pero como cualquier otro país. Pero funciona. Nosotros tenemos las nuestras. Pero funciona. Exacto. Nosotros tenemos las nuestras, otros países tienen otro tipo de complejidades. Claro. Y entonces ahí empieza a cambiar la percepción de ese inversionista extranjero y se lleva de regreso a su país una idea diferente, con una apertura diferente, y además que yo creo que nosotros aquí en Venezuela tenemos unas grandes... Hay cosas que simplemente no tienen precio. Claro. Y en Venezuela hay muchas. Claro. Entonces eso juega a nuestro favor. Fíjate, este cuento que me pasó a mí hace 2 semanas. Tenía un muy buen amigo aquí en Venezuela. Tenía 6 años sin venir a Venezuela. Es un tipo que tiene tremendo trabajo en Europa, tremendo trabajo que tú dices, no existe que este pana se regrese a Venezuela. Y cuando se está yendo, el último día, le doy la cola para el aeropuerto, me dice, brother, yo me consigo un trabajo que medianamente, ni siquiera llega a la mitad de lo que estoy ganando, que medianamente me cubra los gastos que yo tengo que tener para mantener a mi familia, y yo me regreso a Venezuela porque yo estoy dispuesto a apostar a lo que va a venir y se va a construir en Venezuela. Yo estoy dispuesto a traer mi conocimiento que tengo en este cargo súper importante para reconstruir mi país y aprovechar la oportunidad de posicionarme ahorita y no en 5 años cuando ya esté reconstruido el país solo. Entonces, ese interés lo estoy viendo muchísimo en venezolanos que se fueron. Muchísimo. Que están dispuestos a dejar algo que se construyó por mucho tiempo afuera, muy bonito, muy estable, para decir, le quiero volver a apostar a mi país. Y yo siento que eso es algo que ningún otro país tiene. O sea, yo siento que somos muy agradecidos con lo que Venezuela nos ha entregado. Muchísimo. Y con que queremos reconstruir este país hacia un espacio donde seamos la potencia más grande de Latinoamérica. Además que, aparte de todo eso, yo creo que de esas bondades que estamos hablando y esas particularidades nuestras del venezolano, no hay nada como estar en tu patio de café. Sin duda. Y ser parte de lo que eres y de dónde vienes. Porque no es que tenga nada de malo vivir afuera, los que han tenido la oportunidad o los que hemos tenido la oportunidad de vivir esas experiencias y tener esas bendiciones, uno aprende muchísimo, pero
uno es un número más. Sí. Aquí es parte de tu ADN. Y aparte estás agregando valor y sumando algo que es tuyo, es parte de ti, es tu esencia. Entonces, yo he escuchado también muchísimo eso. Me entusiasma muchísimo porque indudablemente, bueno, tenemos una diáspora importante alrededor del mundo que se ha empapado de conocimiento, de experiencias, de vivencias y eso tiene mucho valor. Claro. Porque eso luego lo puedes rentabilizar aquí y generar valor de una manera muy rápida donde hay mucho por hacer. Sí, sin duda alguna. Victoria, antes de que prendiéramos la cámara me estabas contando que tienes ahí unos secreticos saliendo al mercado o por salir al mercado, que estás del otro lado también como emprendedora creando startups. ¿Qué estás haciendo en ese mundo? ¿Se puede hablar de eso? Sí, yo te contaba. Qué bueno, sí, no lo sé. Eso es lo que dices tú, que por eso me dices, la primera etapa de un emprendedor no es abrir la cuenta. Y yo digo, es verdad, ahí te estaba hablando con sombrero de banco, porque ahorita como founder, aún no lo he hecho y no sé todavía si me va a llegar el momento. Porque creo que ese ha sido el mayor reto de esta nueva etapa. Yo te comentaba, bueno, mi core o mi fuerte en el sector bancario siempre ha sido el área internacional y toda la parte, todo lo que es cross-border payments, que formalmente se dice el tema de la corresponsalía bancaria. Suena perfecto, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Que la corresponsalía bancaria siempre lo escucho. Es básicamente las relaciones interbancarias. De la misma manera que los bancos necesitan, los clientes necesitan abrir cuenta, nosotros necesitamos abrir cuenta en un banco para poder mover nuestra plata. Los bancos, para poderle mover la plata a sus clientes, necesitan abrir cuentas en otros bancos para movilizar los fondos. Eso es lo que es corresponsalía. Relaciones interbancarias. Y eso es lo que yo he venido haciendo desde hace muchos años. Me apasiona porque tiene una parte muy core de cumplimiento. No sé si lo has oído, el sobrecumplimiento. Due diligence. El due diligence. El enhanced due diligence, esa debida diligencia exhaustiva extrema de la cual venimos de hace muchos años y estamos acostumbrados nosotros los venezolanos. Entonces me encanta, me apasiona, pero habían unos puntos de dolor muy fuertes, operativos, no solo en la institución donde yo trabajo, sino globalmente, en lo que es la banca. Desde eventos por terrorismo, tiene toda una historia, pero de ahí nace el tema de US Patriot Act y de ahí nace todo el tema de la debida diligencia y la razón de ser de por qué los bancos necesitan analizar cuál es el UBO y cuál es el beneficiario final. O coloquialmente hablando entre tú y yo, ¿quién es el humano de carne y hueso detrás de ese dinero? ¿Quién metió la plata ahí y para dónde va? ¿Cuál es el origen de los fondos y hacia dónde va y por qué? Y cuál es la relación para que ese pago suceda. Y eso me encantaba. Entonces, cuando yo tenía un cliente que necesitaba hacerle un pago a un proveedor, ¿cómo lo hago? ¿Y a través de qué banco? ¿Y a qué país va el pago? Hay muchísimas fricciones todavía. Y no solo con Venezuela. Venezuela, evidentemente, por ser un país considerado de alto riesgo a nivel de cumplimiento, compliance, marco regulatorio, esto ha sido un tema que está de primera agenda globalmente. Y a raíz de eso, bueno, empecé internamente en el banco a cómo podemos convertirnos más eficientes en los pagos internacionales, cómo das adiestramiento al personal para poderle transmitir, ofrecerle un mejor servicio al cliente y que no sea tan dramático y terrorífico el proceso para hacer un pago internacional. Y la verdad es que intenté muchas cosas, si no fuera por el equipo, un equipo y un trabajo titánico que se ha hecho, pero mira, vivimos en el 2026, la tecnología avanza, evoluciona y llegó un momento donde dije, aquí tiene que venir una solución que automatice y que le facilita al usuario final este proceso tan complejo. Y de ahí nace el Inco.
¿Tenemos nombre? Sí. Qué bueno. De ahí nace Linko. Es una plataforma donde básicamente es como lo que estoy intentando lograr es crear el Facebook de la banca, donde tú creas tu perfil, tienes tu pasaporte digital, es un repositorio de documentos de una manera muy intuitiva y sencilla que tú puedas gestionar tu documentación, organizarla para luego compartírsela a quien te la esté pidiendo, sea un banco, sea una empresa, sea una contraparte que te tiene que pagar y su banco le está pidiendo, hey, necesito saber quién es el beneficiario de los fondos, dame tu documentación. Entonces, de ahí me decidí lanzar en ese camino, que tenía una persona desde muy inicio que me dijo, oye, yo creo que tu mayor reto va a ser, tú vienes muchos años del mundo corporativo, yo soy una persona muy organizada y de checklist, claro. Y me he llevado la gran sorpresa que es increíble que cuando vas a montar un startup no hay checklist que valga. Nada, ¿no? El checklist. Planificar todo lo que tú quieras, pero cuando sales a la calle, totalmente distinto a lo que pensabas. Sí. Y no hay un roadmap. O sea, tú tienes que tener un enfoque y un camino y unos pasos a seguir. Pero de cada punto que tienes que hacer, surgen 20 más. Claro. Y como dices tú, lo que te tienes que atrever es de lanzarte y validar, o por lo menos validar y lograr demostrar que estás resolviendo un problema. Claro. Y cuál es ese valor agregado tuyo. Eso suena muy bello y para mí ha sido una experiencia increíble porque después de 3 años estar entrevistando emprendedores con mi experiencia es muy cómodo. Claro. Estar trabajando en el mundo corporativo con un 15-30 y bajo una estructura que te respalda y que te da esa seguridad. Y yo los entrevistaba con amor y pasión por, wow, qué apasionante tu historia y qué admirable. Pero ahora creo que los entrevisto como con una empatía y con un respeto mucho más profundo porque de verdad que hay que tener ciertas características y ímpetu de atreverte a emprender y de aguantar esa pela. No es una pela. Es una pela que tú... Emprender es una pela que nadie te dice. Yo llego en las noches y digo, pero ya va un momentico. ¿Por qué checklist empiezo? La parte legal, la parte financiera, la parte de gestión de equipo. Empiezo a levantar capital. ¿Cómo haces? Porque son muchas cosas. Y creo que para mí ha sido no te voy a mentir, estoy súper asustada. Estoy chorreada. Increíble. Yo digo, Dios mío, tengo cosas mucho más complejas que debo resolver a diario en mi trabajo y esto me genera mucho temor y miedo, claro. Pero leyendo mucho, lo que no da miedo, las cosas que no te dan miedo, pues no son suficientemente grandes o que van a generar impacto. Lo miedo, cuando uno tiene miedo es porque va a ser algo extraordinario. Y si no llega a serlo y fracasaste, el aprendizaje en el camino es algo que lo bailado no te lo quita nadie. Entonces... Sin duda alguna, uno lo que no gana, no recupera es lo que no intenta. O sea, si tuviste mucho miedo, pero igual probaste, aprendiste. Pero si tuviste miedo y no hiciste nada, no te llevas nada. Pero es que ni el aprendizaje, no te llevas nada. O sea, lo mejor es salir a probar. Y qué bonito escuchar que alguien que ha visto tantos emprendimientos, que alguien que está desde un puesto corporativo, le pasa lo mismo. O sea, señores, a Victoria Nogueroles, a ella también le va a pasar lo mismo cuando sale a emprender y va a tener las mismas dificultades que cualquier otro emprendedor. Entonces, el que no está emprendiendo, porque hoy piensa, no, bueno, es que me falta esto, me falta aquello, Mira, estás en la misma posición que cualquier otro emprendedor que hoy quiere salir a cumplir un sueño. Entonces, ahora es el momento de hacerlo si tienes una buena idea, si estás dispuesto a aguantar la pela, como dice Victoria. Sí. Y creo que, por lo menos en el caso mío personal, yo creo que el mayor reto es tener la capacidad, primero, que yo lo decía mucho, pero ahora lo digo de corazón, es estar claro de cuál es el problema que quieres resolver
Claro. Y que de repente yo creé llevo 3 años creando este muñequito y el bebé nació y ahora de repente te das cuenta que tienes que ser lo suficientemente flexible, maduro y tener esa inteligencia emocional y sí, capacidad de ser lo flexible, de adaptarte y sincerarte a lo que de verdad quiere tu público objetivo o tu usuario final. Porque yo puedo entender mucho el punto de dolor que quiero resolver, pero haciendo validaciones, de repente te pongo a probar la plataforma y tú me dices, mira, muy chévere, pero esto no me gusta, sí me gusta. Y tener esa capacidad de bajar la cabeza, caerte al suelo y decir, esto hay que volverlo a hacer. Claro. Y me equivoqué o no estaba tan clara como pensaba. Y es duro porque viniendo de algo que, como dices tú, viniendo de la parte de disciplina financiera, pensando de que tenía mi checklist muy claro, este es el camino correcto, y te puedo decir que he cometido muchos errores. Y yo creo que yo al comienzo decía, yo no sé si tengo las características o cualidades o capacidades para poder ser emprendedora. Todavía estoy tratando de saber si sí o no. Ya veremos. Pero creo que es el tener la capacidad en las noches de acostarte y decir, levantarte en la mañana, pues esto suena muy bonito hablado, sí. Pero en verdad en las mañanas uno a veces se levanta y dices, Dios mío, esto lo tengo que engavetar, no sé ni cómo manejarlo, ¿sabes? Es tener esa capacidad de levantarte y darle para adelante, y creo que esa sostenibilidad o ese aguante o aguantar esa pela es porque de verdad tienes un propósito muy claro, que cuando tienes claro tu propósito y objetivo y quieres resolver un problema, no hay nada que te frene. Me encanta eso porque sin duda alguna yo también pienso que el mayor esfuerzo no está en lograr el objetivo, sino está en seguir intentando cada día para poder acercarte a ese objetivo que en algún momento soñaste. Yo creo que todos aquí han tenido momentos de ansiedad, todos los emprendedores han tenido momentos de querer tirar la toalla. Quizás algunos tiraron la toalla y después van y la recogen y dicen, bueno, no, vamos a volver a intentar. Pero yo creo que ahí es donde está el gran reto, o sea, en cómo te convences lo suficientemente a ti de que vas a lograr o de que te vas a acercar a ese objetivo que alguna vez te planteaste sin volverte loco. Es que de verdad es para volverse loco. Llega un momento que tú dices, bueno, ya me volví loco, ya no lo logré, ya me volví, esto no funcionó. Yo digo, ¿será que me estoy volviendo loca? Pero yo salgo a la calle y empiezo a ver emprendimientos, jugadores importantes en el mercado que han marcado una diferencia o que han logrado posicionarse, y yo digo, claro, es que ahora lo veo con otros ojos. Claro. Es muy fácil verlo como usuario o ver una app y decir qué maravilla, cómo funciona y cómo me llegó el delivery. Claro. Pero el trabajo que hay por detrás para que eso funcione es un gran reto, es titánico y hay que tener, sí. Victoria, entre la diferencia de ser emprendedora y estar en el mundo corporativo como la banca, ¿has encontrado algún reto? Y esto lo digo con mucha admiración. ¿Has encontrado algún reto por el hecho de ser una mujer líder? Porque a mí me encanta ver que en Venezuela tenemos tantas mujeres líderes llevando empresas tan increíbles, llevando emprendimientos tan increíbles. Pero sin duda alguna, yo quisiera saber si crees que hay alguna diferencia, algún reto, alguna dificultad al ser mujer o hay alguna ventaja. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sientes que Venezuela es uno de esos países que dice, cónchale, es que si eres mujer te cuesta más? ¿O Venezuela al revés? ¿Es uno de esos países que dice, bueno, si eres mujer tienes ventaja? ¿O es igualitario? Yo me atrevería a decir que si es en Venezuela es una ventaja. Yo creo que venimos, en comparación a la región, estamos mucho mejor posicionados que otros países. Además venimos de una cultura que, aunque solemos oír en la calle que es muy machista, que el venezolano es machista, es como que sí. Sí, pero entiende. Sí, ok. Muy como de la boca para afuera. Son como machitos y sí, pero ya va, es una cultura totalmente matriarcal. Sí, es verdad. Es la verdad. Es verdad. Entonces, sí. Ahí hay una mezcla interesante. En mi casa le tenía más miedo a mi mamá que a mi papá. Yo también. La que mandaba era mi mamá en la casa.
Pero... Todavía de vez en cuando. Me llama una vez cada semana y todavía... Ok, sí, está bien. Sí. Yo hago caso. Amén. Sí, ya voy. Pero que no diría tanto, no iría tanto que es un tema de país. Creo que en Venezuela es una ventaja o estamos mejor posicionados. Sí, el tema del sector. Okay. Y el sector no es tanto por ser mujer, sino que yo tenía unos retos muy particulares. No era solo ser mujer, sino que joven, y en la banca lo que te da credibilidad es el tiempo. Eso está cambiando. ¿El ChatGPT, el cloud te está ayudando a que eso cambie o la banca sigue siendo, mientras más tiempo tengas, más experimentado, más caso te hacemos? Yo creo que sí está cambiando. Está cambiando, pero continúa siendo un sector que la credibilidad la ganas con el tiempo. Claro. Y con la experiencia que tengas. Claro. Que puede ayudarte, sí, pero te puede ayudar de repente a empezar en el sector bancario y crecer más rápido dentro de una institución. Pero puede ser una herramienta que te habilite a ganar tiempo. Claro. Pero como mujer sí ha sido un reto, porque bueno, sí es un sector donde predominan más los hombres. Lo estábamos hablando. Bueno, me encanta la anécdota de los lentes. O sea, por favor, explícame por qué tú tienes ahí 2 lentes en esa mesa. O sea, ¿qué está pasando con eso? ¿Cuál es el truquito que tienes ahí con los 2 lentes? Sneak peek. Esto debería ser, ¿cómo es que dicen eso? Esto no debería ser parte de la... Esto es behind the scenes. Esto debería ser como un... Sí. No, algo tan sencillo como te comentaba eso, simplemente como que lo fui notando. Cuando empecé, yo sentía, por ejemplo, estos lentes que son muy grandes, yo te digo, generan cierta distancia. Claro. De la misma manera que he venido aprendiendo, no solo son los lentes, sino bueno, yo cuando comencé me vestía muy corporativo, de repente más masculino, porque, bueno, para ganarte un poco esa credibilidad, que es difícil, sí, pero he aprendido con el tiempo que es más idea nuestra. Claro. Es una idea más nuestra que lo que realmente es del otro lado. Claro. No sé si me explico. Sí, Tengo una gran amiga que ha escrito libros, española, que dice sin duda alguna, la data, todavía hay una brecha importante. Hay una diferencia de salario. Creo que en nuestro país no necesariamente. Las mujeres ganan más, hay que echarle ojo a eso. Yo tengo la suerte que, por ejemplo, trabajo en un banco donde el 63% de nuestro personal son mujeres y donde soy parte de una junta directiva donde el 50% somos mujeres. Tengo esa suerte y aparte tengo la suerte, como yo lo digo, uno de mis retos más de ser mujer, trabajar en la banca, un tema de machismo, liderazgo femenino, sí o no, yo creo que he tenido, qué mejor ejemplo, que tengo un padre y un abuelo que tienen una trayectoria en el sector y que me han dado la oportunidad. Claro. Me han dado la oportunidad de poder ser parte y de trabajar. Eso sí, creo que me exigen el triple. Eso ya es otro tema. Pero ha sido una gran escuela. Pero me han dado la oportunidad de estar en la mesa y después de varios años ya de opinar y de agregar el valor. Claro, ganarte el puesto, pues, de ganarte exacto. El puesto de poder opinar. Y creo que otra parte también es el atreverte a levantar la voz, pero sí me he dado cuenta que el truco está en cómo lo comunicas. Si tienes ciertos factores que juegan en desventaja, bueno, como yo subo esas probabilidades de que mi mensaje llegue de una manera más eficiente, entonces siempre lo digo, la data, no hay mejor herramienta que la data. Claro. Y los números que te acompañan y hablan por sí solos. Claro. Y creo que también, como me decía siempre mi hermano,
tienes que trabajar en tu inteligencia emocional. Sí, las mujeres somos más hormonales. Y por eso somos más empáticas, tenemos nuestras cualidades, tenemos esas ventajas, pero también tiene una desventaja donde, bueno, trabajar en la parte emocional donde los hombres son muy buenos en eso. Por eso creo que el balance es muy importante. De que somos fríos, eso es un concepto que ustedes inventaron, eso es mentira. Nosotros también sentimos, frío, no lo mostramos, no lo mostramos. Exacto. Pero más pragmático, más objetivos. Entonces, buscar las herramientas que te acompañen y yo creo que sincerarse uno como mujer, yo te digo la verdad, creo que uno de los mayores retos fue cuando me convertí en mamá. A mí me costó mucho tiempo atreverme a decir en una mesa, una reunión, que ya yo había anticipado que me tenía que ir a la 1 o a las 12 porque tenía que ir a buscar a mi hijo y no me atrevía a decir, discúlpame, tengo que ir porque tengo que buscar a mi hijo. Hasta que una gran amiga me dijo, dilo, sincérate contigo misma. Eso no te va a quitar credibilidad. Te vas a sorprender que te van a respetar aún más. Y ha sido increíble que entre uno es más, valoras más tus sentimientos y lo que tú eres. Más real. Más real. La gente no por eso te pierdes credibilidad. Creo que al revés. Sí. Ganas más respeto. Ganas más respeto. Y te hace sentir mejor porque te da libertad de que estás siendo honesta. Claro. Y no estás negando una realidad tuya. Claro. No, sin duda alguna. Sin duda alguna. O sea, saber que, de cierta manera, lo que tú eres, lo que tú estás construyendo y lo que tú crees en ti, lo puedes mostrar y tengas la confianza de poder mostrarlo, es lo que hace que los demás te vean con el valor de lo que eres. Te voy a ver por lo que me estás mostrando y por lo que tú estás 100% convencido de que eres o vas a seguir construyendo. Yo creo que esa es la manera de ganarse el espacio en cualquiera de los lugares. Victoria, ya cerrando el capítulo de hoy, me encantaría que le puedas mandar un mensaje a ese emprendedor que hoy en día nos está viendo y de cierta manera le falta ese empujón, como me venías diciendo tú, o ese primer paso para arrancar su emprendimiento. Mira, yo creo que el primer mensaje es preguntar, no tener miedo. Creo que el primer mensaje es esa idea de no hablar de la idea, porque si alguien te va a quitar la idea, error garrafal. Claro. Entre más lo hablas, más pides opinión, más ayuda buscas. Te sorprendería esa es una de las bondades del venezolano. Somos una gente que da la mano, que está dispuesto a ver cómo te puede ayudar. Entonces, buscar información, pedir ayuda. Por otro lado, entender que hay todo por hacer. Que hay veces que esas ideas locas, si de verdad ves que hay un problema que puedes resolver, bueno, buscar las herramientas, empaparte. En verdad lo que tú dices de ChatGPT, lo que es la inteligencia artificial. Yo estaba volviéndome un 8 buscando un perfil que me ayudara con algo muy particular hasta que una persona me dijo, encajónate 2 días con un computador y habla con Claude. Claro. Y averigua. Y una maravilla. Y en verdad hay muchas herramientas, o Google, o ChatGPT, o qué sé yo, pero el empaparte, número 1, el no tener miedo. Porque es muy bonito estar tú y yo aquí hablando. Suena todo muy bello. Eso que tú dices, bueno, lo que ven, pero bueno, eso es muy duro. O tú que tienes café con emprendedores, la gente te ve a ti o la gente me ve a mí, pero hay una realidad por dentro que todos vivimos. Claro, y que nadie, sin duda alguna, cada quien lleva su historia por dentro y sus retos y sus cosas. Es muy fácil decir levanta la voz, pero bueno, imagínate tú creer en ti. Eso es un trabajo muy profundo que cada quien tiene que trabajar y es un camino para toda la vida. Sí. Pero atreverte a hablarlo con amigos, con profesionales, buscar quién es el más experto sobre la materia y mandarle un correo, un mensaje de texto. No dejar de insistir,
Y yo creo que una cosa que escuché hace poco, que me llamó mucho la atención, es si tú quieres hacer grandes cosas, o tienes un sueño, o tienes una idea, o quieres rodearte de gente con la que conectas a ese nivel. Porque en el fondo, el impacto de con quién te rodeas, con quién estás, tiene un gran impacto en tu vida y en lo que eres tú. Sin duda alguna. Hay una frase muy coloquial de nosotros que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. A mí no me encanta cómo suena, porque eso es lo típico cuando uno está creciendo, que la mamá te decía. Suena de regaño, pero también aplica para lo bueno. Pero, pero no, realmente creo que sí, si tú te reúnes con gente que quiere hacer cosas bien, que le está echando pichón, que quiere crear, eso se multiplica. Entonces, reunirte de la gente correcta, porque eso se termina convirtiendo en un motor no solo de como gasolina para uno, sino un replicador de oportunidades para ti. Porque si tú y yo nos sentamos a tomar café y nos vemos, y qué increíble esa sinergia, ¿y por qué? Porque hay esa conexión. Bueno, eso nos ha llevado a estar aquí sentados, a coincidir en San Bill Emprende, pero ven acá y esta amiga en común que está haciendo, o vamos a sentarnos en una mesa y ya llegó el momento de cómo pudiésemos crear un fondo. Y no se trata de que es que los reales están, no. Vamos a sentarnos. ¿Cómo lo resolvemos? Pero hay ganas de resolver. ¿Qué contactos tienes tú? ¿Qué contactos tengo yo? Entonces creo que es eso, el atreverte, el no dejar de aprender, leyendo, escuchando podcasts. Creo que tenemos las herramientas en la mano, gratuitas, y reunirte con gente con personas, y la gente que se une con un propósito y que conectas, y sobre todo que suma en positivo, porque lo demás pues no trae nada bueno. Sin duda alguna, yo soy súper creyente del principio de la proximidad. O sea, yo siento que uno nace imitando. O sea, uno cuando eres bebé y estás en los brazos de tu mamá, tú imitas la sonrisa o la carcajada que da tu padre, tú haces las expresiones faciales que da tu familia, o sea, tú naces imitando, y cada vez que vas creciendo te acercas más a lo que están haciendo tus personas cercanas. Es verdad. Ya cuando estás en la edad de adulto va a pasar lo mismo. Si tú te acercas a alguien que está emprendiendo, tú vas a querer emprender. Sí. Si te acercas a alguien que está haciendo millones de dólares, tú vas a querer hacer millones de dólares. Independientemente de lo que estén construyendo, acércate a la gente que esté con lo mismo que tú quieres lograr hacer. O sea, sin duda alguna, eso funciona, está comprobado, eso es una ley. Eso sí hay que seguir haciendo. Victoria, me encantó tenerte hoy en Café con Emprendedores. Obviamente no podemos despedir este podcast sin hablar de nuestro sponsor, que es el Banco Nacional de Crédito, con el que trabajamos constantemente para seguir conociendo a emprendedores increíbles y también a personas del ecosistema que ven desde otras perspectivas todo este movimiento que está ocurriendo ahorita en Venezuela de generar una economía más fuerte a través del emprendimiento, a través de la innovación, a través de las personas que quieren hacer país y seguir construyendo para Venezuela. Hoy estuvimos con Victoria Nogueroles, un actor clave del ecosistema de emprendimiento en Venezuela, pero también alguien que representa una institución tan sólida y tan profesional como el Banco Nacional de Crédito, siendo directora. Victoria, agradecidísimo de tenerte en Café con Emprendedores. Daniel, gracias por esta oportunidad y por este espacio tan ameno y agradable, y que sigamos construyendo ecosistemas y uniendo a personas fantásticas que están construyendo país. Me encanta. Hasta luego.